Hola, queremos comenzar agradeciendo a los organizadores por dar lugar a este ámbito de intercambio tan interesante. Este trabajo se enmarca en un proyecto sobre modelización que está ubicado en tres regionales de la Universidad Tecnológica. La idea es trabajar con la modelización y introducir contenidos de matemática a partir de la enseñanza de la modelización. Modelización es un término polisémico, pero acá lo vamos a entender como una práctica que involucra la creación, modificación, uso y evaluación de modelos, esto siguiendo a Hilbert y Justi, eh, que lo propone en su texto. La modelización se suele considerar un ciclo que empieza con un problema y abarca varias partes. De ese ciclo vamos a considerar una parte que abarca la generación de un modelo y el rol que tienen los sistemas de representación al desarrollar un modelo. Se empieza con un problema que genera un modelo mental que es expresado de alguna manera mediante un conveniente sistema de representación. En ese sistema de representación es donde aparece la matemática. La matemática es un fuerte sistema de representación, sobre todo en problemas de ciencias duras, en problemas de tecnología, que funciona por un lado como condicionante del modelo mental que se ha generado, porque lo mete en un cierto corset, y por otro lado es condicionado por el modelo que se formule. Dentro de este marco, la idea del trabajo es introducir conceptos matemáticos a partir de trabajar con modelización. Para esto tenemos dos premisas que podríamos caracterizar de premisas teóricas sobre la cual se enmarca este tipo de trabajos. Uno es que la modelización constituye un contenido transdisciplinar, por lo menos transdisciplinar de todas las ciencias básicas, en el que pueden insertarse contenidos disciplinares para dar una enseñanza integrada de las distintas básicas. Es conveniente, la otra premisa es, enseñar los contenidos matemáticos asociándolos con representaciones de modelos fácticos. La idea es anclar en lo concreto. Ahora, en el caso que estamos considerando, desde un curso de análisis matemático 1 se propone un trabajo de modelización. Para esto se plantea primero un problema, que en este caso es exhibir en el aula un anillo, un aro de metal es un aro de alambre, un cable pelado hecho, puesto circular, y se afirma que se lo calienta en un punto determinado, manteniendo la fuente de calor constante, para preguntar qué piensan a los alumnos que ocurre en el anillo. Esto es el punto inicial para disparar un proceso de intercambio con los estudiantes que permita definir un problema a abordar. Un problema que se va a resolver generando o buscando un modelo para dar cuenta de ese problema. Hay una cuestión de definición del problema en todo trabajo científico que involucre modelización. Al hacer esto, empieza una discusión sobre cuáles son las condiciones del modelo una vez que uno se planteó como problema que hay que determinar cómo es la distribución de temperatura a lo largo del aro. Esas condiciones son varias y que surgen de la discusión con los alumnos. Una es que el aro es una circunferencia
Es decir, que se simplifica su forma para poder identificarla con un objeto matemático de fácil descripción, de fácil representación. El anillo no tiene espesor, la fuente entrega calor constante, las condiciones que rodean al anillo hacen que cada punto pierda y gane calor en la misma cantidad. Y el anillo no presenta diferencias en cuanto a la transmisión del calor en todos sus puntos, es decir, el material es homogéneo respecto de la transmisión del calor. La pregunta, una vez que está formulado el problema, es ¿qué recurso podemos usar para armar un modelo y representarlo? Sale rápidamente con los alumnos que si quiero describir la distribución de temperatura a lo largo del aro, debo emplear alguna función que la describa. El tema, y acá viene la discusión interesante para introducir el nuevo contenido matemático, porque contenido de función ya lo tienen, es que a partir de la experiencia uno puede ver que esa función no puede tener saltos bruscos, es decir, no puedo pasar a puntos cercanos sobre el aro y pensar que la temperatura cambia drásticamente. Esto lleva, esta idea de una función que no tenga saltos bruscos, lleva a introducir el concepto de función continua con todo el aparataje matemático que involucra eso, la definición, las formas de determinar que una función es continua, los teoremas de funciones continuas, básicamente las funciones continuas en intervalos cerrados, para luego de trabajar matemáticamente el problema, volver a una interpretación de estos teoremas en el caso del aro. Interpretar el teorema de Weierstrass, interpretar el teorema del valor intermedio sobre el aro de metal. En nuestro ejemplo, el paso siguiente es testear el modelo. ¿Cómo se sabe si es un buen modelo de aquello que quiere describir? No puedo saber si la función que describe la distribución de temperatura es una función continua, eso es inmedible. Y entonces la pregunta es, ¿qué medimos? ¿Qué observamos para tener un aval de que una función continua sirve como modelo dentro de las condiciones aceptadas? Acá hay una aplicación del teorema de Bolzano. Usando el teorema de Bolzano, podemos hacer un trabajo inferencial, de paso mostramos la capacidad inferencial de la matemática como sistema de representación, para concluir que si la distribución responde a una función continua, entonces en el aro de metal hay al menos dos puntos que están a la misma temperatura. Hecho esto, lo que queda para avalar el modelo es ver si encontramos o no esos puntos a la misma temperatura, lo cual nos lleva a medir temperaturas en el aro. Se buscan los dos puntos a la misma temperatura, si se encuentran hay un aval de que la distribución es continua. Si no se encuentran, entonces la función o no es continua la distribución de temperatura, o en nuestro modelo no se cumplen algunas de las otras condiciones que hemos enunciado para el modelo, porque no es solo la función continua lo que pesa en el modelo. Había 5 condiciones enumeradas antes que también pesan. Puede que el metal no sea homogéneo en la distribución de temperatura, por ejemplo. Finalmente, después de este trabajo, hay una discusión metacientífica. La discusión metacientífica es poner en común lo hecho, es decir, llamar la atención sobre los aspectos matemáticos trabajados, pero también sobre lo realizado respecto de la modelización. El tema de que se definió un problema para clarificarlo, que se establecieron las condiciones del modelo y que se eligió una representatividad, un sistema de representación matemática que nos permite dar cuenta de esto habiéndolo testeado el modelo convenientemente. Y esa es sucintamente nuestra presentación, un poco más extensa en el trabajo escrito. Muchísimas gracias.